amigos de la cerveza, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros desde Cantón Toluqueño, de Club Casablanca, con Jorge González Durán. Con Jorge. Gusto en saludarte, Julio. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí retomando. Te ves renovado. No sé si renovado, pero sí. Renovado, sí, cómo no, sí. Tú también. Sí, sí. Sí, tú también te ves. Estrenando sombrero. Sí, sobre todo eso. Hay una forma de medir la calidad de los sombreros, ¿cómo se llama? ¿De cuántos hilos o de cuántos? Sí, se hace en un pueblo cerca de Becal, Campeche, que tiene una calidad, según los que conocen de esto, yo solo los uso, no conozco, es superior al de Panamá. ¿Ah, sí? Sí. Ah, muy bien, muy bien. Este sombrero, por si a ustedes le interesa uno, cuesta 3,500 pesos. Ah, bueno. Sí. Tú tienes una colección muy amplia de sombreros. Oye, qué gusto tener aquí al distinguido abogado Hugo Alday. Sí, así es, que hablará con nosotros de temas interesantes. Hugo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos Muchas días. gracias por estar con nosotros. No, hombre, al contrario, gracias por la invitación, Julio, don Jorge. Es un placer estar con ustedes y el sombrero, pues que protejan el diseño industrial. ¿Verdad que sí? Oye, sí, hay que hacer eso. Hugo Alday, como usted sabe, y si no lo sabe, se lo decimos, es un abogado especialista en derechos de autor, derechos de propiedad intelectual también se llama. Así es. Sí, es propiedad industrial y derechos de autor, junta la materia se llama propiedad intelectual. Oye, y propiedad industrial, por ejemplo, este sombrero que se hace allá en un pueblo que se llama Santa Cruz, cerca de Calquiní, Campeche, ¿pueden registrarlo? Claro, el sombrero si tiene una forma original es protegible. En este sentido, a través de la propiedad industrial es protegible como diseño industrial. En su caso, si se pudiera, puede ser hasta un modelo de utilidad dependiendo las ventajas que tenga con respecto de otros sombreros de su misma línea, ¿no? Ese tema, Hugo, de la proteger legalmente la protección intelectual, la protección industrial y de autor, si bien es un tema que siempre ha estado en el ambiente, en México es relativamente nuevo, ¿no? Sí, no, vaya, prácticamente el primer intento que se hace por una ley de marcas es en el Porfiriato. Derivado del Acuerdo Internacional del Convenio de la Unión de París de 1883, llega a México en el Porfiriato, si no me equivoco, esta ley es de 1889-90 y es hasta 1913, ya después de que empiezan los golpes y que Porfirio Díaz sale en el Ipiranga hacia Europa. Cuando ya finalmente se tiene una primera ley que es la ley de marcas, y una ley de marcas y una ley de patentes. Después, bueno, todo el tema de la revolución y hasta después de los 20, 23, 25 es cuando ya tenemos una ley de cada uno, digamos, formal, y hasta años después es cuando se fusiona en una ley de propiedad industrial. Pero esto tendría que ver con los inventos. Registrar un invento, ¿te acuerdas que los que inventaron, pues no sé, el teléfono, el telégrafo? Así es, de hecho la primera ley se llama Ley de Invenciones y Marcas cuando se funciona. Y obviamente sí existe un sistema de protección del Porfiriato, ¿por qué? Porque se afrancesaba todo este tema del secretario de Economía, del ministro de Economía de Porfirio Díaz, José Yves Limantour, y él pues, era muy dado a traerse los tratados internacionales de moda. El Convenio de la Unión de París obviamente era el más de moda por las invenciones y empezó a traérselos a México. El detalle es que siempre hubo oficinas en el gobierno federal, en la SECOFI en su momento, después en Secretaría de Economía, que se encargaban de esta materia, y fue hasta el sexenio de Salinas en el que ya con el Tratado de Libre Comercio, bueno, uno de los requisitos era, bueno, ¿cómo voy a negociar contigo si no tienes una estructura fuerte, sólida para proteger mis marcas, para proteger mis derechos de autor, para proteger mis patentes? O no te puedo vender algo que me vas a piratear, ¿no? Eso justamente se fortalece a partir del Tratado de Libre Comercio, porque pues hay inventores mexicanos, por ejemplo, como el inventor de la televisión a color, que González Camarena, claro. No en México. Claro, muchísimos. De hecho, durante muchos años se patentaba en otros países porque además ahí se daba la posibilidad de desarrollar las invenciones y después ya se traían a México, pero obviamente los beneficios se generaban en otros lugares, ¿no? Hoy en día, bueno, México es un país incluso se está empezando a utilizar como base para marca internacional. ¿Por qué? Porque es un poco más barato en cuanto al costo de la marca local, ¿no? Si alguien en España quiere registrar una marca internacional y quiere brincar de la marca nacional española a internacional o nacional española a marca comunitaria y marca internacional, pues los costos locales son muy elevados. Si tiene un domicilio en México, que sea un hotelero, que sea cualquier otro empresario restaurantero que tenga un domicilio en México, puede hacer esa misma protección con
realmente el mismo documento se le va a otorgar, nada más que si utiliza como base México le sale más bajo el costo. Y las canciones, por ejemplo, están protegidos por derechos de autor. Así es, así es. Se han dado casos de plagios, ¿verdad? Hijo... los libros, los poemas, todo, pero hay que registrarlo. Así es, el detalle que tenemos, muchas veces tengo una prima que escribe en varias revistas sobre derecho indígena y me dice, oye, están utilizando un material mío en una presentación, no recuerdo en qué país de Sudamérica, precisamente sobre Quintana Roo, el derecho indígena, no sé qué, la protección de los derechos, la ecología, algo así, en el derecho indígena, caso particular Quintana Roo, cuando ella hizo de todos los estados y lo hizo desde la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿no? Uno me dice, oye, están presentando mi propia información, pero con Quintana Roo, todavía no sabemos quién. Me dice, oye, pero yo tengo registradas mis obras, ¿no? Le digo, bueno, si tienes registrados todos tus artículos, con ellos tenemos los elementos para iniciar cualquier acción en caso de plagio, ¿no? ¿El plagio de ese tipo de obras es un delito grave? ¿Cómo está considerado? Aquí depende mucho, obviamente, la forma en la que se dé. Si únicamente están utilizando extractos de la información, depende qué tipo de extractos. Si estamos hablando de un artículo, por ejemplo, y del artículo toman parte de ese artículo fundamental y lo reproducen en otro, pero no están diciendo de dónde, ni le están dando el derecho de paternidad al autor original, se puede reclamar una violación al derecho moral. ¿Por qué? Porque estás reproduciendo sin mi autorización y no me estás dando los créditos. Por eso en los programas de televisión hay créditos y en las películas durante horas, ¿no? Es obligatorio darle crédito para que no exista esta violación. En caso de que no se dé, entonces sí estamos en un tema que establece la Ley Federal del Derecho de Autor, que se debe de pagar una regalía por el uso no autorizado de esa parte de esa. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se fija lo que hay que pagar? Bueno, el que plagia, ya sea de manera deliberada o no, ¿quién tasa cuánto se debe pagar? Digamos, en una revista. Tomo una fotografía como el caso lamentable de nuestro amigo y compañero Gerardo García, ¿no? Que acaba de, que está viviendo esta situación, ¿no? Que publicó en un periódico que ya no sale ni siquiera, que ya desapareció el periódico, una fotografía de una revista y luego esta revista se da cuenta y ¿cómo le cobran? O sea, te dice, mira esta foto que publicaste, si me lo hubieras comprado te costaría 1,000 pesos. Pero ya te fijan una tasa más por no haberles pedido. ¿Cómo está? No, el Código Penal Federal establece obviamente cuáles van a ser las sanciones, ¿no? Por lo general se inicia una infracción en materia de comercio ante el indautor, vaya. Uno va a la Ley Federal del Derecho de Autor, ahí utiliza la base para iniciar la infracción en materia de comercio, pero el que lo dirime es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. ¿Por qué? Porque así está la ley. El INPI es el que se va a encargar de llevar este tipo de procedimientos de infracción en materia de comercio. ¿Por qué? Por la explotación no autorizada de una obra protegida. En este caso, las imágenes de la revista estaban protegidas por el derecho de autor. Tiene un autor que es el dueño de la imagen, que es el que tomó la foto, pero además tienen derechos conexos, es el que publicó la imagen. En este caso se entiende que el autor, el que tomó la fotografía, le dio el derecho o le cobró las regalías o como haya sido esa relación entre el autor y el que la difunde, que es la revista en Estados Unidos, para que éste utilice de manera exclusiva esas fotografías. Cuando un tercero reproduce esas imágenes, hay una doble violación de derechos de autor, al autor como tal, que no autorizó para la explotación de sus fotografías, y a la revista, que es el titular de los derechos conexos. ¿Por qué? Porque él tenía el derecho exclusivo de publicarlas, o de... Si alguna televisora o algún otro portal utilizara partes de esta entrevista contigo, para decir, el licenciado Hugo Alday dice sobre derechos de autor esto, ¿no? Y toman o transcriben parte de esta entrevista para que ¿habría ahí violación al derecho de autor o no? Depende, si son temas de actualidad, porque la ley establece, cuando son temas de actualidad yo puedo reproducir siempre y cuando mencione el origen. Ah, ok. Pero después de existe todo un listado de lo que no es una reproducción ilegal de derechos de autor, pero al final siempre viene el candado, ¿no? Excepto cuando cualquiera de las publicaciones diga prohibida la reproducción total o parcial, ahí sí no se puede hacer nada. Y en este caso es lo que establece la regla. No se puede tomar ninguna parte de eso. Nada. Salvo que haya autorización. Salvo que haya una autorización por escrito.
Entonces, desde el momento que no se autoriza la reproducción total o parcial, ahí ya hay una infracción y por lo tanto puede derivar en un delito. Desconozco si en su momento se llevó a cabo la infracción en materia de comercio, que supongo que sí, para poder acreditar el delito. Si fue directamente a PGR y se fue por el 424 de la fracción, la primera, la tercera, cualquiera de esas que pueden aplicarse a la materia, por la reproducción de obras protegidas por el derecho de autor sin autorización con fines de lucro, ahí PGR puede actuar. Donde determine PGR si en efecto el periódico reprodujo estas imágenes, las imágenes originales decían prohibida la reproducción total o parcial y el periódico se vendió a tanto, o se descargaba en internet y cobraba publicidad, desde ese momento ya hay un lucro. Hay una creencia, Hugo, de que lo que está en internet es de todo. Sí, por desgracia, no. No. Ese es un problema constante que tengo con mis alumnos en la universidad. No, ellos creen que hacer los trabajos o de investigación, lo que encuentran en internet lo pueden utilizar todos hasta para sus trabajos. Y no. Lo han hecho muchos hasta para sus tesis, ¿no? Sí, es muy fácil. Cuando llegan los trabajos, copia uno un párrafo que se le hace que está escrito de manera un poco más elevada para el grado. Dice, no, pues te escribió muy bonito este párrafo, ¿no? Es copiar ese párrafo, ponerlo en el buscador y sale automáticamente el autor, ¿no? Entonces, claro. Sí, por desgracia no. De hecho, yo fui víctima incluso de estos temas cuando mandé a hacer la marca del despacho, la marca anterior del despacho. Pues me la entregaron muy bonita, ¿no? Y decían, qué padre se ven esos circulitos. Cuando en alguna ocasión fui a una tienda de vinos y encontré un vino, si no me equivoco, argentino, que tenía el mismo circulito, dije, no, pues, vendió un gato por liebre, ¿no? Pero pues ya a toro pasado, lo que hicimos fue cambiar recientemente la marca, ¿no? Pero sí, por desgracia existe esta creencia que todo lo que está en internet pues, es de todos. Obviamente, a raíz de la existencia del internet se multiplicó, no sé a qué potencia, la posibilidad de violaciones de derechos de autores. Lo más común es la descarga de música y de video, pero existe la descarga o la reproducción de imágenes sin autorización, la venta de fotografías que ni siquiera son del autor. Hacen un portal, ponen fotografías y las venden cuando no son suyas, ¿no? La utilización de extractos de lo que sea para beneficio propio, es aprovechamiento del esfuerzo ajeno, es una competencia desleal en estricto sentido. Hay un portal que se llama Getty, Julio, donde tienen millones de fotografías, pero son propiedad de ellos. O sea, sí. Yo creo que es una tentación porque hay fotografías de lo que tú quieras. Yo vi ahí unas fotografías poco conocidas de Fidel Castro en una reunión con sus hijos, con su mujer, en fin. Pero ahí yo creo que podía ser violatorio porque yo he visto en el periódico español El País que reproducen fotografías de Getty, pero le ponen allí la fuente, ¿no? Pero además las venden. Yo entré y te venden esas fotografías si tú las quieres utilizar. Y son un buen negocio, para los fotógrafos que tengan un arsenal de imágenes guardadas en su equipo antes de que se vayan a perder, que las suban y que generen un portal y vendan la fotografía. Es un negociazo. Oye, y de los textos, hay un tema también, pues, de moda el tema de Gregorio Sánchez, publicó un libro que se llama Mi Historia, o no sé, en fin, un libro narrando partes de su vida política que le escribió Luciano Núñez, pero en el libro aparece el nombre de Luciano, cuando menos como colaborador, como Luciano le puso una demanda a Greg. Sí, aquí el origen es, hay un tema que ha tratado Gregorio Sánchez cuando estaba en su campaña política, de colgarse un poco, medio manipulando lo que dicen distintas leyes, ¿no? En este sentido sí existe una obra, es una obra respecto de un pasaje histórico reciente de Quintana Roo, en la que se narra, incluso con personajes ficticios, se narra la historia de Gregorio Sánchez Martínez, de cómo sale de la presidencia municipal y cómo lo detienen, y etcétera, ¿no? En su intentona por llegar a la gobernatura.
Pero dentro del libro hay personajes ficticios, que es un personaje incluso argentino. Durante todo el texto del libro incluso hay, no sé cómo decirles, argentilicios, porque después voy a ir a este tema, porque en la PGR incluso en el dictamen dicen hay faltas de ortografía como son tales y tales y tales, pero no son faltas de ortografía, son modismos argentinos, ¿no? Entonces Luciano utiliza varias cosas como guarache con G, que es uno de ellos, que se repite durante todo el tiempo, y este personaje argentino es el que va interviniendo dentro de toda la narrativa de la historia de lo que sucedió en ese momento. El libro lo escribe de inicio a fin Luciano. Utiliza entrevistas con distintos personajes, obviamente entre ellos el señor Gregorio Sánchez Martínez, quien participa en las entrevistas, que se tienen las grabaciones. En las mismas grabaciones él de manera clara permite y narra lo que sucedió, ¿no? Al señor Luciano, de quien ya sabía que estaba escribiendo un libro en el que se contaba su historia. Entonces es una biografía sí y no respecto al señor, porque además intervienen otros temas. Cuando hay una biografía solamente se habla de hecho por hecho lo que sucedió en la vida de algún personaje del que se está haciendo la biografía. En este caso no aplica tanto porque interviene este personaje ficticio que va y viene en el libro, ¿no? Luciano escribe su libro, lo termina y lo registra en el Indautor en el 2013. Estamos hablando de una obra registrada en el Instituto Nacional de Derecho de Autor, vigente el registro y que está ahí, en el Indautor. Nunca lo publicó, ¿por qué? Pues tal vez porque no contó con el recurso o porque no se le dio la gana publicarlo en su momento. Cuando inicia la campaña de este señor, finales de 2017, si no me equivoco, empieza a moverse y a promoverse, empieza a poner espectaculares de su libro, ¿no? Muy golpeadora al gobierno de Felipe Calderón, y arranca su campaña así, como autor de un libro y exponiendo el sufrimiento de ese tramo de su vida, ¿no? Va con el libro, le dice o le hace creer a Editorial Proceso, a una editorial de la revista Proceso, que él es el autor, y van y lo registran al Instituto Nacional de Derecho de Autor, modifican ciertas partes, pero no modifican el texto como tal, cambian de un capítulo para otro y ya, y es muy poco, ¿no? Y lo publica con su nombre. Ahí entonces sí se da el plagio como tal. Publicar una obra protegida por el derecho de autor, sustituyendo el nombre del autor. Es muy clara el Código Penal Federal porque establece así el tipo penal. El que publique una obra a sabiendas que es de otro, sustituyendo el nombre del autor por el suyo. Es exactamente lo que pasó. Y además hay fines de lucro, y además sí hay cómo acreditar que se vendió de más. Lo que ha sucedido a la fecha es que se inició un procedimiento ante el Indautor de avenencia. Oiga, señor, usted está publicando este libro, déjelo de publicar, retírelo del mercado, que se queden, o si quiere publicarlo, ahí está el mío, y deseche esa obra y vamos a ver cómo quedamos con las regalías. También, ¿no? Claro, cómo quedamos con las regalías. No se presentó al Indautor el señor Gregorio Sánchez Martínez, y lo que hizo el Indautor fue multar a la editorial de Proceso. Hay una multa sobre la editorial de Proceso. Entiendo que a la fecha ya esté retirado el libro, y a partir de este procedimiento amigable que se inició en el Indautor, que no hubo ningún interés por parte del señor Gregorio Sánchez Martínez, se inició un procedimiento obviamente ya de tipo penal y administrativo, tanto en el Indautor, que quien dirime va a ser el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como ante la Procuraduría General de la República. En donde, bueno, a la fecha, pues es muy claro, ¿no? Los dictámenes periciales apuntan un 100% de plagio por parte de este señor en contra del libro de... ¿Y hay un plazo para que le ponen para que haya un dictamen? Bueno... Los dictámenes ya están terminados, la autoridad ha ido requiriendo poco a poco a los distintos testigos que se han narrado durante los hechos, cómo sucedió el tema de la creación de la obra. Ya han tomado obviamente las declaraciones de todas las partes. Entiendo que estarán por citar o ya habrán citado al señor Gregorio Sánchez Martínez, no lo sé, lo desconozco hasta el momento, apenas vamos a ir. Pero muy bien, la Procuraduría General de la República en este asunto en particular ha sido muy diligente, realmente ha trabajado en los tiempos de manera muy ágil y oportuna. Obviamente el procedimiento pues ya no es como los anteriores, ¿no? Obviamente ya estamos en los nuevos procesos penales. Ya estamos en carpetas de investigación, ya no estamos en las averiguaciones previas anteriores. Realmente sí se está moviendo muy bien, muy rápido y de manera muy ejecutiva
la Procuraduría General de la República, y bueno, esperemos que pronto tengamos noticias en este tema. ¿Puede volver a la cárcel? Sí, puede ser un tema no como el que vimos de Gerardo. El tema que vimos de Gerardo obviamente es aprovecharse de o sea, se utilizaron unas imágenes, se hizo la reproducción de estas imágenes con fines de lucro. Al final de cuentas este tema puede ser meramente zanjado económicamente. En este tema puede ser que no, por la gravedad del asunto, porque hay un dolo muy claro. El señor sabía que la obra no era suya, al señor se le dio la oportunidad del indautor de que se retirara, y la tercera ya es ahorita, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera de cuantificar? Preguntando en algún momento, la ley establece muy claramente, y el Código Penal también lo reproduce, es el 40%, mínimo el 40% de lo que se haya generado, pero a esto se le aumenta, obviamente, los daños y perjuicios en la vía civil, y también se puede ir por el daño moral. ¿Por qué? Porque se afectó, se hicieron amenazas, y vaya, ya otro tema de distinta índole en contra de Luciano. ¿Amenazas? ¿Sufrió amenazas, Luciano? Sí, de hecho Luciano está ahorita en el sistema de protección de la Secretaría de Gobernación, porque sí sufrió amenazas directas en su contra. Pues hay que evitar el plagio. Así es. Y tener mucho cuidado, es importante este programa porque... Y registrarlo, ¿cómo tengo? Registrar todo, hay que enfermarnos de registritis y tener cuidado con lo que se tiene a la mano, porque no podemos utilizar lo que... No es caro, ¿verdad? No, es muy barato, realmente el indautor... Y no hay que ir a la Ciudad de México ahora, ¿no? Desde acá. No. Recomendable, vaya, se puede hacer a través de la Secretaría de Educación del Estado, que tiene una oficina. Lo único que van a pedir es una copia más de todo, que se quedan aquí con ese respaldo, o hacerlo directamente en Cepomex. El Servicio Postal Mexicano, al momento que se deposita ahí, obviamente poniendo la dirección del indautor, se deposita en Cepomex, y ahí es como si estuviera presentándose en ventanilla, va y regresa. Fíjate que Julio tiene, pues vamos a llamarle casi un libro sobre Cancún, sobre Quintana Roo. Yo tengo muchísimos, cientos de textos sobre historia, y yo sí he visto que de repente me plagian allí, y a Julio no, porque Julio es muy benevolente, él le da su permiso a todos de que lo puedan bajar, pero yo creo que hay que registrarlo. Sí, hay que registrarlo. Hay que registrarlo, porque pues es tu obra al final de cuentas, claro, ¿no? Y alguien que lo toma le puede sacar un provecho económico, negociar, sí, lucrar con él de lo que ha sido tu trabajo, ¿no? Y es muy sencillo, si ustedes que tienen una gran cantidad de publicaciones, se hace una colección, se meten todas en una sola, y es una sola obra literaria, obviamente una colección de artículos, no sé, Cancún 2018, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y se hace ese tomo, y se pone un índice nada más de los artículos que están ahí adentro, y ya se publica. Fíjate, hay que hacerlo. Hugo Alday, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Es un gusto platicar contigo, Jorge. va a ser de mucha utilidad. Así es. Amigos, pues, tienen cosas que registrar. Aquí está el licenciado Hugo Alday, que puede asesorarlos muy bien. Por lo pronto eso es todo. Recuerden que estamos en todas las plataformas de la sobremesa, de la ingeniería.mx y de parque.com. Ahora, antes de que nos dé tus datos. Ah, claro que sí. Sí. Claro que sí. Se pueden comunicar con nosotros al correo electrónico, es hugoalday, con y todo junto, @hotmail.com, es muy sencillo. Y al número telefónico es 998-112-6017. Ahí estamos a sus órdenes. Muy bien, por ahí están los datos del licenciado Hugo Alday. Nosotros estamos en la próxima con ustedes. Hasta pronto.